Seguimos en la casa de las noticias, estamos hablando CDN, Canal 37 y esto es Noticias 50-50. Recibimos en este momento visita de lujo, aquí está un gran amigo, un hermano, Juan Jiménez Cole, que se encuentra con nosotros, consultor espiritual. Y también está con nosotros el señor Musa, pastor que se encuentra acá, Julián Musa, en nuestra casa, acá, Noticias 50-50. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Juan? Muchos días sin verte. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Empiezo con Juan, ¿ok? Juan, el karma, ¿verdad o mentira? ¿Mito o realidad? Me alejo de Lisbeth. Definitivamente, fíjate, para el esoterismo, como bien explicaron delante y el señor, el budista, que habló muy bien, fíjate, lo que siembras cosechas. Eso es una ley universal que podría estar, yo diría que en todas las religiones, aunque no sea contemplada quizás con la palabra karma, quizás tienen otras denominaciones, porque definitivamente aquello que tú haces tiene una consecuencia. Claro. La ley de causa y efecto es universal y rige para todos. O sea, si tú obras bien en la vida, bien vas a recibir. Y lo mismo dicen desde el pensamiento, fíjate, aquello que piensas, el mismo Jesucristo decía, aquello en lo que piensas ya lo hiciste. O sea, el pensamiento es un hecho, el pensamiento es muy algo poderoso, tuyo. influye bastante. Y esas cosas calladitas que tú piensas, que crees que nadie la está viendo, sin embargo, te están trayendo consecuencias, porque tú estás generando hacia el universo un pensamiento X, positivo o negativo, de bendición o de maldición, de envidia, de recelo o de cosas buenas. Eso, de alguna manera, también vuelve a ti. O sea que el karma, esa ley, ¿no?, de causa y efecto, eso que siembras, siempre va a tener algún tipo de cosecha para ti, positiva o negativa. Julián. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, el karma no existe y las razones para eso, podríamos presentar algunas razones. La primera es que el concepto karma, cuando nosotros vemos este concepto, nos damos cuenta que viene de un origen mitológico e incoherente. Decimos esto porque, como ustedes estuvieron presentando aquí, no podemos desvincular el concepto karma de la religión mitológica y de las falsedades del hinduismo. Entonces, en el hinduismo hay una relación muy estrecha entre karma y reencarnación. Entonces, cuando hablamos de la reencarnación, estamos hablando de un concepto y un criterio que no tiene evidencias de la existencia de esto. Eso es como número uno. Como número dos... Pero faltan muchas evidencias de muchas otras cosas. No se trata de fe. Hay muchas personas que creen en algo porque simplemente lo creen, porque lo criaron bajo esa creencia, por influencias, ya sea de la familia, ya sea de la sociedad. Hay muchas cosas que influyen en lo que son creencias y cómo tú vives tu vida. Por ejemplo, exacto. sí, o sea, por ejemplo, cuando uno analiza... ¿Me está dando la razón a mí? No, Tú dijiste que sí. No, pero yo ok, pues explícame, porque yo entendí. No entendí. Ah, sí, Exacto. estoy viendo que Es rápida, Lisbeth. La técnica es rápida. Sí, sí. No, o sea, lo que quiero decir en ese sentido, tenemos primero que ver, o sea, todo tipo de ideología debe de responder ciertas preguntas. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que el hinduismo, que habla del karma, es una fuente no fiable? Cuando tú te vas al Rig Veda, uno de los libros de los hindúes, el Rig Veda te dice que todo se creó porque un Dios inmenso, grande, hacía sacrificios humanos y de ahí vino todo. Entonces, hay respuestas, eso sería otro tema, porque tendríamos que hablar entonces del cristianismo y el hinduismo. Exacto. Pero el punto aquí, con respecto al karma, es que tampoco la Biblia contempla ni habla de la existencia de la reencarnación, sino de la resurrección, como ustedes pusieron. En Corintios. En Corintios y otros textos que podríamos mencionar. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. O sea, el término de la resurrección esa es la esperanza del creyente. Sí. La Biblia niega la existencia de la reencarnación y por ende niega el karma. El karma no lo podemos desvincular de la O sea, que reencarnación. ya yo no voy a poder reencarnar en una mata. No. Wow. Eso no tiene un asidero bíblico. No tiene sentido, Y como ¿verdad? número 3, para decir otra razón, la Biblia sí habla de la ley de la siembra y de la cosecha. Eso es cierto. Ahora bien, esa ley de la siembra y la cosecha, desde dos vías, desde dos perspectivas. Primera perspectiva, habla de lo que nosotros hacemos, sembramos, lo cosechamos aquí, y eso lo podemos ver. Si tú tratas mal a tu hijo, ¿qué va a hacer tu hijo? No va a ser quizá un tipo de bien. Entonces, y también desde una perspectiva de la eternidad. Si tú siembras para Cristo, viviendo para Cristo aquí, tú estarás con Él en el reino de los cielos. Si tú siembras para vivir una vida pecaminosa, vas a ir a una condenación. Julián, yo tengo una pregunta y perdón, Lechuga. Entonces, todo lo que no se acapara en la Biblia, entonces no existe, no es real. Todo lo que no, o sea, todo lo que no tiene el apoyo
de lo que enseña la palabra, porque la Biblia no fue es- escrita no es- por hombres y se pudieron haber escapado muchas cosas. No estoy defendiendo el karma per se, pero sí muchas otras cosas que son Te voy a partes responder. del mundo. Te voy a responder. La Biblia, o sea, cuando hablamos del término de Dios, tenemos que ver, Dios lo que ha dado es una revelación, y esa revelación ha sido a través de las Sagradas Escrituras. Todo aquello que no sea conforme a eso, no proviene de lo que Dios ha revelado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos temas de la reencarnación y hablamos de estos temas del karma, no tiene un aval en la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y eso lo podemos demostrar en otro programa. Sí, que pero es podamos otro hablar de la tema, Biblia. pero sí hay muchas cosas que son parte de la vida diaria, que son parte del mundo mismo, que no necesariamente están Fíjense, en hay la, algo en muy la importante. Biblia. Yo quería con- hacerte sí, una pregunta, Juan. Científicamente, el karma. Vamos a hablar científicamente. Me encanta la ciencia. Interesante esa parte. Científicamente, ¿qué se ha demostrado con el karma? Con lo mismo que ha demostrado todas las religiones, nada. Fíjate, Una cuestión de fe, toda yo vuelvo religión a es trabajar lo metafísica. mismo. La esperanza de la resurrección, cuando llegue lo veremos. La esperanza de la reencarnación, sí hemos visto muchas pruebas, en algunos sentidos, sobre todo experiencia. En lo del karma, fíjate, Esperanza de ser millonario. si no karma trabajas. y reencarnación no necesariamente van unidos, sino que son conceptos que se unen en un punto. ¿En cuál punto? En que aquello que tú haces aún en esta vida, puedes vivir luego la prueba kármica de lo que cosechaste, de lo que sembraste aún en la vida anterior. Ahí se unen karma y reencarnación. Ahora, la palabra karma, esa prueba, esa experiencia, ese siembras y cosechas, no va vinculada directa y exclusivamente a la reencarnación. Cuando Pero hablamos para de nada, karma, porque siembras y cosechas ese ahora. es aquí ahora. estamos hablando Ahora, de hay un ahora. concepto del karma aún más amplio que contempla la visión de que también eso que tú ahora, como vemos algunos, que tú dices, pero Dios mío, ¿cuándo es que ese hombre va a pagar todo lo que ha hecho? Exacto. Y tú lo ves que se muere feliz. Entonces, En la próxima. el karma, creemos, ¿no? En el esoterismo, que existen sucesivas vidas. A mí no me gusta y que ese tú karma, a mí vas- me gusta que si usted fue malo, y usted que lo tú- pague aquí. Exacto. espérate, Olvídate Se de paga que bastante, quede, olvídate se de paga los bastante. demás. ¿Cómo Porque una eso gente es lo se que uno entera le que está gustaría. pagando algo? Exacto. Como No, decían tú nuestros no te abuelos, o enteras. Hay como veces decían que- hasta nuestros padres, cuando te pasa algo negativo por propia intuición, Dios mío, ¿qué estaré pagando? Porque no he visto, Ya, es no he visto verdad. qué yo he hecho. ¿Qué yo Exacto. he hecho tan malo para estar viviendo esta o cual experiencia? Y es porque te vienen de vidas pasadas. Pero quizás también definitivamente son siempre se paga aquí aprendizajes. ahora. Son Porque uno no puede aprendizajes. pretender, yo entiendo también que es muy normal del ser humano quejarse, pero no puede pretender que la vida sea todo un camino de rosas. Todo tiene sus enseñanzas y al Fíjate, final del siempre- día, tú hoy puedes tener un día horrible y mañana tú vas a entender por qué tú tuviste un día horrible. Fue porque tú tenías cosas de las cuales aprender y muchas cosas más. Tenemos mucho de qué hablar, pero nos tenemos que ir a una pausa. Sí. Luego continuamos desarrollando este tema, amigos. Aprovechen esta pausa para dejarnos saber qué usted piensa. Hashtag noticias 5050. Qué gordo estoy. Se lo dije tanto a Linet. ¿sabes? Bueno, señores, seguimos en Noticias 5050. Estamos compartiendo con nuestro hermano Juan Jiménez Col, consultor espiritual. Y también estamos con Julián Musa, pastor que se encuentra con nosotros acá en Noticias 5050. Yo estaba diciendo que el karma es tan grande. Yo relajaba tanto a Alicia hace unos días que estaba media gordita. Y miren, ella se está poniendo bellísima. Demasiado. Y yo estoy como el señor cara de papa. Y yo te decía que eso no es karma, que eso es comer mucho. Artura. Bueno. Pero hay un punto de lo que se tocó en el segmento anterior que tú tocaste, que es interesante, la parte de la ciencia. Sí. O sea, este asunto de la reencarnación, si tú te fijas, Juan lo dijo, de que experiencias y demás, pero no hay pruebas de la reencarnación. En la reencarnación no hay hechos históricos que comprueben la existencia de la reencarnación. La resurrección sí, porque hablar de la resurrección es hablar de un hecho histórico y es hablar del personaje que está mejor posicionado en la historia, que se llama Jesús, que resucitó, Testimonio. que resucitó por datos históricos. Más de 180 historiadores, incluso no cristianos, hablan de la existencia de ese personaje, y la resurrección es un hecho
o sea, la resurrección de Cristo como el primero que resucitó es algo incuestionable en la historia. Pero tú sabes que eso viene de la fe también, esa creencia viene de la fe, lo que tú estás diciendo, porque tú dices, son testimonios, al final del día estamos hablando de testimonios y está en cada persona creer o no creer. ¿Cuántos testimonios no hay del karma? Exactamente, y cuántos testimonios no hay de Históricos 1500 cosas, pero de muchísimas cosas. Lo del karma, estamos hablando de una energía impersonal. Pero al final del día, Julián, te voy a preguntar algo. Bueno, y esta es una pregunta que quizás viene para los dos. ¿No hace daño creer y dejarse llevar por esta ley, vamos a decir? Causa y consecuencia. Quiero hacer el bien para que a mi vida lleguen cosas buenas. Quiero hacer el bien para fomentar el bien, porque me quiero rodear de energía positiva. Al final son cuestiones como de palabras. Fíjate, la religión quiere desvincularse porque el concepto karma es un concepto esotérico, un concepto místico, yo no soy de ahí. La prueba está en todos los días. Yo creo mucho en que la palabra de Dios en la que yo creo está escrita diariamente. Para mí Dios no es un Dios tan pequeño que quepa en un versículo, que quepa de la página tal a la página cual. Para mí Dios escribe todos los días en los corazones humanos, en la experiencia humana, en lo que estamos viviendo cada día. Ese Dios encerrado, yo no puedo creer en eso, porque no es infinito como se dice, ¿no? Entonces, para mí es finito. Va de la página tal a la página cual. Además, un autor pobre. Cualquier hombre escribe 75 libros, Dios escribió ese solo. Le quitaron muchísimas páginas, lo censuraron al mismo Dios, en el siglo IV sacan un libro, ponen otro. Entonces, ese Dios que no es de la experiencia, el Dios del amor, el Dios del cada día, en el esoterismo somos un poco más abiertos a vivir una experiencia espiritual. Somos cuerpos carnales viviendo experiencias espirituales. Lo del karma, más que probarlo, la gente lo ve todos los días. Aquello que tú siembras cosechas. Aquello que tú siembras cosecha, aquello que tú piensas, en eso te conviertes. Si tú vives conectado con lo positivo, definitivamente lo positivo llegará a tu vida, seas de la religión que seas. O sea, no es una cuestión de que yo lo quiera demostrar, lo que nos están escuchando es lo mismo cuando hablamos de los espíritus. No, todos los espíritus son demonios. La gente lo ve todos los días, el espíritu de la abuelita, el sueño que tuvo, la presencia, el mensaje. No es cuestión de que, tú tienes una foto de la abuela cuando te apareció, no. Pero están los infinitos testimonios, no 2 ni 3, muchos testimonios que la gente sabe que tiene esa experiencia, exactamente, la misma comunicación. ¿Cuál es la prueba de Dios? O sea, no podemos hablar cuando estamos en metafísica, cuando estamos en creencias, hablar de pruebas científicas, porque nos quedamos sin las pruebas. Tú sabes que, Julián, me llama muchísimo la atención porque en ciertas cosas me gusta mucho más esto que pensar, vivir una vida sin hacerle daño al prójimo, vivir una vida positiva, vivir una vida buena. Porque sí, del lado, por ejemplo, voy a decir el tuyo, imagínate yo pasarme la vida entera haciéndole mal a alguien, haciéndole daño, atacando, robando, matando, y bueno, déjame irme a confesar, y cuando yo me confiese, todos tus pecados están perdonados, porque dice Dios, me lo dice un hombre enfrente de mí, que Dios dice que están perdonados, y ya Dios dijo que me lo perdonó, y entonces ya yo soy buena, y a mí Jesucristo me perdonó, pero sin embargo viví mi vida entera haciendo cosas terribles. Ok, mira, para que aquí, o sea, la parte del sembrar y cosechar es un principio bíblico, es un principio de la palabra. Para llegar ahí, quiero tocar algo que tiene que ver con lo que Juan decía. O sea, el cristianismo promueve una vida basada en el amor. Vamos a empezar por ahí. O sea, el que nosotros creamos en su palabra y que Dios ha establecido las normativas y los principios en la Sagrada Escritura, no quita que es el mejor estándar de vida que puede existir porque está basado en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vivir una vida en Cristo es vivir una vida donde el amor se experimenta diariamente. Hay personas que no viven una vida en Cristo y viven así. Entonces voy con la otra parte que me dijiste. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que si una persona se arrepiente de verdad de sus pecados, aunque el pecado trae consecuencias, la misericordia de Dios lo perdona, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan grande para salvación de la humanidad que todavía tiene un efecto poderoso de transformación en la vida de la gente. Ahora bien, eso no quiere dejar dicho que esa persona no pague consecuencias. Aunque se sienta así el día de su muerte. Entonces me pasé el día entero haciendo de todo. Fui lo peor que pude haber sido y hoy que me voy a morir, a la media hora ya me perdonaron, entonces me morí bien. Lo que pasa es que ya habría que cuestionar a Dios en ese sentido, porque esa es la manera, o sea, Él es amor.
ya eso no, y eso tiene que ser sincero y tiene que ser de corazón. Gracias, Julián, por estar con nosotros en Noticias 5050. A Juan Jiménez Col, gracias por estar con nosotros. Estos debates, de verdad, necesitamos más tiempo para seguirlos ampliando mejor. Definitivamente Chicos, que sí. Soy de las personas que piensa que hay ciertos temas que pudiéramos hablar, preguntar, Sí. compartir y debatir Claro. por mucho más de una hora. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos muchísimo, de acuerdo o no de acuerdo, con que esté ahí documentándose y compartiendo con nosotros conocimiento y sabiduría. Bueno, hasta una próxima entrega. Chao, nos vemos, familia.